TDA llegó a Río Tercero. Es libre y gratuita. Emite a nivel nacional 17 canales y en algunas ciudades se suman canales locales. ¿Qué necesitas? Un televisor LED que posea sintonizador digital o que sea de tipo Smart. Son los fabricados a partir del 2013. Si tu televisor es antiguo, anterior al 2013, necesitarás para ver TDA un decodificador externo que se compra en los mismos lugares donde podés conseguir la antena. Para nuestra ciudad, debes colocar una antena externa elevada a unos 4 o 6 metros, apuntando hacia la zona del Puente Negro para ver los canales de TDA. Si vivís en una zona sin cobertura de TDA terrestre, tenés que instalar el kit TDA satelital de ARSAT. Y recuerden, para aquellos que utilizan la TDA terrestre, cuya antena, como dije, se encuentra aquí en la zona del Puente Negro, ante cortes esporádicos de las señales emitidas por esa antena, valga la redundancia, comunicarse con ARSAT de lunes a viernes desde las 8 a las 21 horas al 0800 999 2772. Seguir la guía del menú electrónico y hacer el reclamo pertinente para que subsanen el inconveniente. Bueno, voy con una noticia de el diario de Baltasar Vargas, justamente referida a la marcha masiva que se llevó a cabo hoy contra el veto que ratificó Milei para la ley de financiamiento universitario. Horas después de que finalizara la masiva marcha al Congreso para que Javier Milei no vete la ley de financiamiento universitario, el presidente ratificó la medida a través de un comunicado oficial. Porfiado el hombre. Esa marcha en la ciudad de Buenos Aires tuvo sus réplicas en varias ciudades del país, entre ellas una que también fue masiva en la ciudad de Córdoba. En Río Tercero también hubo una concentración y marcha que reunió a unas 300 personas. Este miércoles 2 de octubre de 2024 en Libertad y Alberdi. La oficina del presidente informa que el presidente Milei vetará el irresponsable proyecto de aumento del gasto público en las universidades nacionales, aprobado por el Congreso, así como cualquier otro proyecto que no contemple una partida presupuestaria específica y atente contra el equilibrio fiscal. Comienza la misiva. Y agrega, es momento de que los legisladores entiendan que ya no pueden hacer populismo demagógico con los recursos de quienes pagan los impuestos y comiencen a actuar con la responsabilidad que demanda este momento histórico. El lugar adecuado para discutir el financiamiento de las universidades es el debate del Presupuesto Nacional 2025. La Casa Rosada había manifestado que la postura respecto a la ley que buscaba asegurar pisos mínimos de financiamiento de la educación pública superior sería idéntica al debate que involucró al aumento de las jubilaciones. Esto es, cuidar a rajatabla el ordenamiento macroeconómico y el equilibrio fiscal. No obstante, en el oficialismo reconocían que evaluarían el impacto de la marcha de este miércoles. Si bien la manifestación fue masiva, similar a la primera marcha federal universitaria realizada en abril, en el Poder Ejecutivo rápidamente salieron a atribuirle motivaciones políticas, subrayando la participación de los dirigentes de la oposición. El Poder Ejecutivo celebra el sinceramiento de los dirigentes Cristina Kirchner, Sergio Massa, Martín Lustó, Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió, quienes han decidido unirse públicamente con el objetivo de obstruir el plan económico del presidente. Esta convergencia deja de manifiesto la consolidación de un nuevo frente de izquierda populista en defensa de los privilegios de la dirigencia política, agregó el propio comunicado de la oficina del presidente en X. Sí, la verdad que yo no entiendo cómo es eso, porque iba a dedicar 100.000 millones de pesos para la CIDE, para que
espía a los ciudadanos para que cometa secuestros, meta gente en cana. O sea, volver a la década del 70, a la época oscura de nuestra patria, cuando los milicos secuestraban, torturaban y mataban a la gente porque debían acallar la voz de la gente que no estaba de acuerdo, que disentía con el modelo económico que querían implementar, que era nada más y nada menos que el neoliberalismo, que es lo que está implementando este payaso que tenemos como presidente. Por eso yo nunca lo nombro como presidente, digo directamente Javier Milei, porque como presidente a mí no me representa. No, a mí tampoco, obviamente. Así que me hago cargo de lo que digo. ¿Y cómo puede ser que haya 100.000 millones de pesos para eso y no haya dinero para las universidades, no haya dinero para la salud, no haya dinero para tantas cosas más que son mucho más importantes que eso? O para que él ande pelotudeando en el extranjero por cuestiones propias y nada que tenga que ver a su función como presidente. ¿Cómo puede ser eso? ¿Eh? Porque Recuerdo cuando había sucedido algo en Buenos Aires y Scioli creo que era gobernador, que se había ausentado del país porque había viajado a Italia para hacerse controlar la prótesis esa que él usa. ¿Qué es lo que no dijeron los medios? Que era un irresponsable, que se había ido, que no tenía, que vivía fuera de la realidad de lo que estaba sucediendo en ese momento. Yo no me acuerdo qué había pasado, si era incendio o qué, o inundaciones. ¿Qué es lo que no dijeron? Y este payaso vino acá a la provincia de Córdoba, se juntó con el chupamedia de nuestro gobernador, que aparte le dio un presente, y ni siquiera se bajó a saludar a los bomberos, a esa gente heroica que apuesta a perder su vida en bien de la comunidad. El desprecio, porque eso es un desprecio, no es que se haya olvidado ni nada por el estilo. No, que se va a olvidar. Bueno, pero la gente parece que no reacciona, no le llega todo eso, parece que está todo bien. Y yo cuento los minutos, los segundos, las horas para que este tipo se vaya junto con todos los delincuentes que tiene el gobierno, que según él, con los mismos de siempre, no podía salir adelante el país. Y ha metido a los mismos de siempre, los choros de siempre, los que se llenaron los bolsillos a costa del pueblo, del sacrificio del pueblo, que ya sabemos cuál es: falta de fuentes de trabajo, despidos, hambre, subocupación, miseria de toda clase. O ya se olvidaron de la época del gobierno de Macri, cuando la gente más pobre cazaba ratas para poder alimentarse. ¿Se olvidaron de eso? Los invito a que busquen los videos en internet, ya que hay muchos que les gusta regodearse con videos que hablan de la gestión de Cristina, de Néstor y de otros gobiernos anteriores, que busquen los videos de eso, de lo que sucedía en la Argentina cuando estaba Macri en el poder. Ni que hablar en la época de Menem, porque Menem era más o menos lo mismo. ¿Estamos en hora de Borroni? No, a las 11 en punto. ¿O todavía? No, a las 11 en punto, cuando empiece con su editorial Borroni. Unos 12 minutos. Lo vamos a conectar directamente con él para que ustedes lo puedan apreciar, aquellos que no tienen cable, ni tampoco la TDA, porque tengan un televisor viejito y no puedan comprarse el conversor para ver la televisión digital. Al menos que puedan escuchar a través de la radio el editorial de este periodista.
Y bueno, voy a agregar algo con respecto a la asunción presidencial de la señora Sheinbaum en México. También para que la audiencia saque conclusiones. Invitaron a Kicillof, pero no a Milei. Mirá vos, ¿no? Tampoco fue invitado ningún funcionario del gobierno libertario, lo cual marca una señal de alerta en cuanto a la relación de Argentina con la segunda economía de América Latina. Javier Milei no fue invitado a la asunción de quien será la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum, evento que tuvo lugar el 1 de octubre con la presencia de 105 países y 22 organismos internacionales. La mandataria, quien ganó las elecciones con el 60% de los votos y reemplaza a Andrés Manuel López Obrador, que se retira después de 6 años del gobierno con el 80% de aprobación. ¿Qué tal? Sí invitó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, para que sea parte del evento. La decisión expone las diferencias que tiene el proyecto de Morena, el Partido de Gobierno de México, con las políticas de ultraderecha de La Libertad Avanza y los ataques que Milei realizó contra el mandatario en diferentes oportunidades. Tampoco fue invitado ningún funcionario del gobierno libertario, lo cual marca una señal de alerta en cuanto a la relación de Argentina con la segunda economía de América Latina. En cuanto a Kicillof, su invitación se debe a la conexión política que tiene Sheinbaum con la gestión bonaerense. Kicillof aprovechará el viaje para participar el miércoles como conferencista en el 50 aniversario del Centro de Investigación y Docencia Económica, participando en la conferencia titulada Perspectivas Económicas Post-Neoliberales en América Latina. Creo que no hace falta leer entre líneas. Exactamente. Ni siquiera escuchar entre líneas. Está todo dicho en un simple acto de gobierno que hizo AMLO, mejor dicho. ¿Vamos a publicar algo de Infosiberia? Sí, pero eso lo vamos a hacer después del editorial de Borroni, porque ya está próximo a salir al aire. Busca algo más cortito. Exactamente. Yo no tengo nada más cortito, digo. Bien. Tengo la historia de la ley de contrato de trabajo, que cumplió 50 años, que eso está interesantísimo, es larguísimo, pero está... Y resumilo un poco para que no está tremendamente bueno, no tiene desperdicio. Bueno. No tiene desperdicio. Un esquema fiscal que congela el gasto y profundiza la desigualdad. El presupuesto del ajuste. El ahorro fiscal será la prioridad incluso a expensas de las provincias y del sector público, con recortes drásticos. El proyecto sigue la senda de una política económica que margina el mercado interno y los derechos sociales. El proyecto de presupuesto 2025, así como el discurso que brindó Javier Milei, está en total sintonía con la continuidad del ajuste más grande de la historia universal. En su alocución en el recinto de la Cámara de Diputados, Milei sostuvo que el déficit siempre fue consecuencia de pensar primero cuánto gastar y después ver cómo financiarlo. Nosotros vamos a hacerlo al revés, pensando primero cuánto tenemos que ahorrar para después ver cuánto podemos gastar. Está claro, ahorrar para pagar los intereses de la deuda. Cabe subrayar que el presupuesto no es una herramienta estática. Los ingresos y los gastos no deben pensarse por separado. Por caso, la obra pública genera empleo y ello incrementa la recaudación, indudablemente. Sobre el rol del Estado, el presidente fue muy claro. Por eso es hora de volver a las bases y barajar y dar de nuevo algunas definiciones. Lo fundamental que tiene que hacer un Estado nacional es asegurar la estabilidad macroeconómica, las relaciones exteriores y el imperio de la ley.
Punto. Cualquier otra cuestión puede resolverse a través del mercado o es competencia de los gobiernos subnacionales. En este marco sobresale el doble discurso presidencial, ya que en algunos casos sí pareciera estar justificada la intervención estatal para prioridades como la salud, la educación, la ciencia y la tecnología o la seguridad social, solo que ahora serían responsabilidades de las provincias a las que, por cierto, se les pide un ajuste enorme, más allá del que ya sufrieron obligatoriamente a partir de los recortes realizados durante este año por el gobierno nacional. En particular, producto de la reducción significativa de las transferencias y de la licuación por inflación de los recursos coparticipables. Se barajan a su vez números sin ningún sustento, un ajuste de 60.000 millones de dólares a las provincias, comunicado por Javier Milei, luego rebajado a 20.000 millones de dólares por sus funcionarios. Se propone un esquema en que si los ingresos son mayores a los estimados, el gasto discrecional se mantendrá congelado. Y si la economía no crece y los ingresos son menores a los estimados, se reducirían todo tipo de gastos, hasta que se alcance el déficit cero. Por lo tanto, esta vez será el sector público y no el privado el que absorberá los efectos de las perturbaciones que sufre la economía. No está de más pensar en las implicancias de una regla como esta, de ocurrir un evento inesperado como una pandemia, para dar un ejemplo extremo. El equilibrio fiscal no se abandona, pase lo que pase, una lógica que no se aplica en prácticamente ninguna parte del mundo. Por lo demás, ¿acaso la reducción de los gastos no afecta principalmente al sector privado, sea por menos obras, menor prestación de servicios, menores transferencias a las provincias, que también impactan en el sector privado? En cuanto a los números macroeconómicos, el proyecto de presupuesto parte de los agudos recortes de este año y se mantienen en los niveles para 2025, tanto en materia de ingresos como de gastos. Para 2024 se prevé finalizar con una inflación del 104,40%, lo cual significa que en los 4 meses que restan debería haber una inflación promedio del 1,2% en cada uno de los meses. Para 2025, la inflación prevista es del 18,3%, un promedio mensual del 1,4%. Relativamente baja, teniendo en cuenta que a la vez se espera un aumento del PBI del 5%. Sucede que el mecanismo de la puja distributiva como generador de la inflación sigue existiendo. Si comienza a mejorar el consumo privado, los grandes grupos económicos aumentarán sus precios para incrementar sus ganancias. Cabe preguntar también, ¿cómo se lograrán esos niveles de inflación si se va a continuar con la reducción de los subsidios a las empresas de servicios públicos, que necesariamente generará más aumentos de tarifas? Por su parte, en 2024 se prevé que, ante una caída del PBI real del 3,8%, el consumo privado caiga casi el doble, 6,3%, y en los 3 años venideros, el consumo privado crecerá menos que el PBI, lo que indica que el mercado interno no es ni va a ser prioritario para la actual gestión. Al igual que ocurre con partidas sensibles del gasto, como la salud o la educación, los argentinos y las argentinas cada vez más expuestos a la destrucción del Estado, no solo por vía de la mayor desregulación que se está planeando, sino también porque este presupuesto ratifica el ajuste infinito que genera este modelo. Nota generada por Carlos Heller, economista de gran prestigio, por cierto, y uno de los directivos del banco Credit Corp, que todos conocemos.
que se anime a soñar. Sueño que quiero y no puedo alcanzar, pero ¿qué le habrán hecho a este pobre país? Ahora que solo se arrastra, ¿qué le habrán hecho? ¿Qué cielo podrá descubrir? Con las alas quebradas, con la fe destrozada, cuentan que este país una vez fue un país de verdad, que crecía de abajo y la gente feliz era en ese país mayoría y tenía trabajo. Cuéntame más de ese raro país, fuerte, tenaz, orgulloso, que de este pozo no puedo salir, que en esta tierra de nadie ninguno ve. ¿Qué le habrán hecho a este pobre país? Ahora que solo se arrastra, ¿qué le habrán hecho? ¿Qué cielo podrá descubrir? Vamos con Borroni. Se quiere más miradas, más análisis de lo que sucedió esta noche. Esta tarde, un día importante. Un día importante porque el objetivo está cumplido. La movilización popular, estas son las imágenes, la movilización popular le marcó al gobierno un territorio. El gobierno va a salir de esto gritando un vale 4. Está claro que va a ser así, porque no tiene la capacidad de repensarse, porque no le interesa repensarse, porque vino claramente con un objetivo que tiene que ver con saquear el Estado, con recortar los derechos que hemos construido a lo largo de la historia, con una mirada precivilizatoria. Esto es Milei, no va a retroceder. Y seguramente el gobierno no va a retroceder. Y estas imágenes que vemos tampoco van a retroceder. Todo lo contrario, serán cada vez más. A mí me gusta sintetizar el editorial de hoy y proponerles una reflexión en ese sentido como un murmullo. Quiero tomar esto como un murmullo de la historia. Vamos a hacer un repaso histórico de muchos momentos que vivimos en nuestro pueblo, que al día anterior a esos hechos no sabíamos bien de qué iba la cosa, sin embargo fueron el comienzo de algo. La pregunta sigue siendo si esto que vemos hoy no tiene que ver con un pequeño fueguito. Y seguramente el gran incendio, y lo digo de manera simbólica, claro está, se va construyendo con estos pequeños fueguitos. Hoy el pueblo argentino ha empezado a murmurar y está empezando a levantar el tono de voz. La historia de los pueblos han comenzado a escribirse desde los murmullos. Vamos a ver, vamos a pensar el murmullo de la historia, de este presente, que está murmurando la historia argentina. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Sin Lugar para los Débiles. Bueno, los tiempos de los pueblos son impredecibles. Es muy difícil que recorriendo nuestra propia historia, seguramente la historia mundial, pero quedémonos con la nuestra que ya tiene bastante para contar y para analizar e interpretar, pero los tiempos de los pueblos son impredecibles. ¿Cuándo va a suceder el momento en que todo empiece a cambiar? No lo sabemos. Pero para llegar a ese momento son importantes ver estos hechos, darle valor a estos hechos, entender la magnitud de estos hechos, porque seguramente muchos esperan que a partir de una movilización como fue aquella universitaria,
como es esta que sucedió el día de hoy, que excedió también al mundo de los docentes universitarios y los estudiantes, son de alguna manera los pasos que se van dando para que en algún tiempo la historia empiece a cambiar. Por eso, este es un día para celebrar. No importa si se movilizó más o menos gente de la última marcha que se hizo. Lo importante es que aparece la reacción y aparecen muchos dirigentes políticos que empiezan a ser parte de esta reacción popular. De esto que a mí me gusta llamar como murmullo. No le quiero quitar el valor, pero es cierto que los pueblos, en cada rincón a lo largo y ancho de nuestro país, empiezan a murmurar una realidad, empiezan a murmurar su propia historia, empiezan a murmurar su propia angustia, su propio enojo, su propia bronca. Y ese murmullo se empieza a consolidar hasta transformarse en un grito que difícilmente se vaya a poder callar cuando éste se exprese. Y ese murmullo hoy se escuchó, y se escuchó fuerte. Y se le dijo a este gobierno que pare de mentir. Y se le dijo a este gobierno que no se va a meter con la universidad. Y se le dijo a este gobierno que tiene un límite su gestión. Y que si la gestión no empieza a pensar en la realidad de los argentinos, va a encontrar ese grito ensordecedor. Porque cuando el pueblo, luego de murmurar, construye ese grito colectivo, se vuelve un grito ensordecedor. Miren, yo quiero pensarlo desde algunos momentos de la historia, que no los estoy comparando con el de hoy. Por favor, cuando los vean, les va a quedar claro que no. No los estoy comparando, pero les quiero hacer un planteo para entender que este es un día para celebrar y para entender que siempre somos parte de un proceso, que nada empieza y acaba en nosotros, ni en nuestro colectivo más cercano, que somos parte de un proceso. Yo me pregunto, ¿cuántas veces antes, los días previos a los hechos históricos, advertíamos lo que luego iba a suceder? Creo que nunca. Vamos a hacer este juego. Vayámonos al 16 de octubre de 1945. 16 de octubre, no el 17. ¿Quién iba a imaginar que el 16 de octubre nosotros estábamos en las vísperas de que nazca el movimiento nacional y popular más importante del continente? Creo que hay imágenes de eso, ¿no, Rodo? Aquel 16 de octubre, el día previo a este día, el 17. El día previo a este día. Díganme quién imaginaba esto. ¿Quién imaginaba a ese hombre en el balcón y esa multitud? Se estaba construyendo, sí, pero era subterráneo, porque ese murmullo popular es subterráneo. Esa construcción de los pueblos sale desde el pie, nace desde el pie y se va multiplicando. El 10, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15 de octubre, el 16 de octubre del 45. Se podía pensar que había una tensión social, pero nunca, ni el poder, ni nadie imaginaba este día, el 17 de octubre. Sin embargo, sucedió. Y uno se pregunta, ¿fue el comienzo de? Sí, claro que fue el comienzo de. Pero al mismo tiempo fue la consecuencia de un proceso subterráneo, de un proceso silencioso, de un proceso en donde el pueblo murmuraba. Y ese murmullo, ese 17 de octubre, se transformó en un grito. ¿Por qué no estar viviendo este proceso hoy? Sin darnos cuenta de acumulación, de encontrarnos, de mirarnos, de decir, de murmurar, de animarse al primer grito. Pero quiero ir a otro ejemplo. Pensemos que estamos el 28 de mayo de 1969. El 28 de mayo, no el 29 que fue el Cordobazo. Ahí están las imágenes del Cordobazo. El 28, el 27, el 26, el 25. ¿Había una clara conciencia de lo que iba a suceder este 29 de mayo? Muchos dirán, algo empezó, claro, empezó la caída de Onganía. Sin embargo, ese Cordobazo fue el principio de, pero también era resultante de un camino que se venía recorriendo y que se vinculó y se articuló entre obreros, trabajadores y estudiantes para luego culminar con el fin de la dictadura de Onganía. Tampoco, ni los diarios, ni el poder podían leer ese proceso subterráneo que van construyendo los pueblos. Y la foto de hoy, la foto de aquella marcha universitaria, y la foto de los jubilados, y la movilización en el Garrahan, y la movilización de los trabajadores del CONICET, y la movilización de los trabajadores de Aerolínea, van empezando a construir ese murmullo subterráneo, que algún día tendrá un punto de quiebre, que quizás puede suceder mañana, y no por casualidad, como resultante
de ese proceso. Pero quieren ir unos años más, el 29 de marzo de 1982. ¿Por qué? Porque el 30 se iba a dar esa marcha enorme de la multisectorial, paz, pan y trabajo, donde estaba Ubaldini ahí a la cabeza, qué distinto, ¿no? De Ubaldini a Andrés Rodríguez, la historia trágica del sindicalismo, Dios mío. Pero bueno, por generar cariño. ¿Qué pasaba el día anterior? Sí, claro, se venía construyendo. Claro que no resultó de un día para otro. Sin embargo, eso que sucedió el 30 de marzo del 82 empezaba a marcar el fin de la dictadura. ¿Y lo vieron? ¿Se vio? Sí, quienes lo estaban armando. Esa marcha, que no era fácil hacerla, esa movilización que requería coraje, fue la que marcó un punto de quiebre. Pero insisto, no nació ahí, porque no todo nace un día. La historia no se construye en un día ni se agota en un día. Era resultante de un proceso, y perdonen que sea reiterativo con las palabras, pero quiero hacer fuerza con esta idea. Y nos podemos ir al 17-18 de diciembre del 2001. Claro que había un clima, porque el hambre venía desde la década del 90 y comenzó a implosionar en el gobierno de De la Rúa. Pero ¿quién iba a imaginar el 17 a la mañana, el 18 a la mañana, que el 19 y el 20 aparecía el punto de quiebre? Aparecía el punto de quiebre que terminaba con un presidente escapando en un helicóptero. ¿Quién lo iba a imaginar? Empezó la historia el 19, no empezó la historia el 19. Si se quiere, se cerró un proceso histórico y comenzó esto. La pregunta es, ¿en qué momento estamos hoy? ¿Falta mucho? No para ese 19 y 20, quizás para otro tipo de punto de quiebre, pero en eso estamos. Hoy lo que se vio con claridad es que se ha decidido andar definitivamente y empezar a hacer de ese murmullo individual un grito colectivo. Pero podemos irnos también al día anterior, el 28 de octubre, el día después de la muerte de Néstor Kirchner, del 2011. ¿Se acuerdan? Esto, si no me equivoco, fue el 29. Este es el 29, cuando todo un pueblo despedía a un hombre que había sido presidente, que había transformado a la Argentina. Yo me acuerdo